en el siglo XX y también en el siglo que vivimos. Ahora están de moda estos populismos de cualquier signo. La llamada izquierda o la llamada derecha son todos más o menos lo mismo, discípulos en definitiva de Carl Schmitt, del decisionismo de Carl Schmitt y de la división entre amigo y enemigo, y además todos tienden a apuntar directamente al corazón de la democracia constitucional y del Estado de Derecho, que es esto que yo estoy señalando, la división y equilibrio de los poderes para impedir que haya concentración del poder en una sola mano. Fíjense que esto lo expresa con mucha claridad Locke, lo hace también Montesquieu, pero creo que quien precisa las cuestiones y es un pensador al cual hay que estudiar con mucho detenimiento, me refiero a James Madison, que fue el más importante de los constituyentes norteamericanos en 1787. Tal vez su idea fuerza más decisiva sea esta: la concentración de todos los poderes en una sola mano es la verdadera definición de la tiranía. Entonces yo creo que ahora, a esta altura, ustedes terminan de comprender perfectamente entonces que el constitucionalismo es un movimiento político filosófico claramente democrático con estas dos ideas fuerzas que va a triunfar con estas revoluciones, para que ustedes vean aquello que decía Hegel: solo mediante la lucha por la libertad el hombre pudo dejar atrás las etapas del pasado, de los gobiernos absolutos, y donde la libertad y la dignidad humana dependía de la arbitrariedad de quien ejercitaba el poder sin límites en ese momento. Es siempre, hablando de los antecedentes, el primer origen siempre va a estar en Inglaterra. Yo solamente voy a citar un antecedente, nada menos que la Carta Magna de 1215, parece mentira. Esto tiene más de 800 años, pero hay 4 o 5 cláusulas. Inglaterra es un país muy especial, no tiene exactamente lo que se llama una constitución escrita, pero claro, tienen gran valor las tradiciones y hay distintos antecedentes que tienen rango constitucional, además de un sistema especial que se llama de Common Law. Pero lo que importa decir es que hay 4 cláusulas, por lo menos, de la Carta Magna que hoy todavía tienen vigencia, no solo en Inglaterra, sino directamente a nivel mundial, como por ejemplo el principio de legalidad en materia tributaria, como por ejemplo la idea del habeas corpus, o sea, de que vos no podés ser detenido arbitrariamente sino solo por un juez, como por ejemplo la idea de que vos no podés ser condenado sin un debido proceso. Es decir, resulta admirable y sorprendente lo que ocurrió allá en Runnymede, a 50 kilómetros de Londres, donde 25 varones, espada en mano, le hicieron firmar a Juan Sin Tierra, hermano de Ricardo I, Corazón de León, que estaba en las cruzadas y a quien él después sucedió, le hicieron firmar entonces la Carta Magna, que es la base del constitucionalismo inglés, pero no solamente del constitucionalismo inglés, sino prácticamente la carta histórica más importante como origen del constitucionalismo. Hay otros antecedentes en Inglaterra, pero yo no me voy a detener en esto. Voy a pasar directamente a la gloriosa Revolución de 1688. Previamente a esto, voy a decir que toda la historia de lucha y de libertades inglesas fueron desconocidas por Carlos I Estuardo, y esto dio como resultado una lucha muy dura entre el Parlamento inglés, porque también la idea del Parlamento es de origen inglés, es decir, el Parlamento se origina en 1265 con Simón de Montfort. Así que es decir, tiene una enorme riqueza la historia inglesa en torno a las instituciones. Y fíjense ustedes que esto va a dar como resultado que en la lucha entre el rey, que quiso desconocer estas libertades que venían reconocidas de la Carta Magna, que fue Carlos I Estuardo, quiso volver al sistema del poder absoluto y se encontró con la resistencia, en este caso del Parlamento, cuyo líder fue Oliverio Cromwell,
que lo derrota al rey, termina decapitado el rey y hubo 11 años de gobierno republicano en Inglaterra. Ese fue el momento en que tal vez se sancionó lo que fue la primera constitución de Inglaterra, el Instrument of Government, el instrumento de gobierno de 1653, que lo reconoció a Oliverio Cromwell como Lord Protector de Inglaterra. Así que en definitiva, esa revolución gloriosa va a significar el comienzo de lo que se llama una monarquía parlamentaria. Va a haber rey, pero el rey está sujeto a las leyes de Inglaterra, a las leyes fundamentales. Nadie tiene más poder en definitiva que el Parlamento, y esa es la base, y obviamente ya está todo el pensamiento de John Locke sobre lo que significa el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre, empezando por la libertad, la propiedad y el resto de los derechos fundamentales que he mencionado antes, como el debido proceso, etcétera, en medio de otras libertades. Así que esta es la primera gran revolución. La segunda revolución de la historia es resultado de la primera. Ustedes saben que por las luchas originadas entre protestantes y católicos, muchos europeos tuvieron que o perecer o incluso irse a otras tierras. Esto fue lo que pasó exactamente con los peregrinos que llegaron en 1620 perdón, llegaron antes, en verdad llegaron a Virginia. Todo el mundo cree que llegaron a Boston y en 1620, no, llegaron antes. Pero sí es importante decir que a bordo del Mayflower se produjo un pacto que tenía que ver no solamente con la organización de la iglesia que se iba a fundar en las tierras americanas, en las colonias americanas, sino que esto también tendría trascendencia a lo político. Y la idea de las asambleas, no solo para la organización de las iglesias, sino para el sistema político, fue fundamental en Estados Unidos. De tal manera que esa idea del propio gobierno y de derechos fundamentales que venía de Inglaterra va a dar como resultado que acá en las 13 colonias americanas van a aparecer las primeras constituciones. La primera fue la de Connecticut de 1652 y en 1663 la de Rhode Island. Y todo esto va a significar un ejercicio muy importante de propio gobierno, unido a no solamente ya autonomías de futuros estados, sino también de autonomías locales. Todo esto va a desembocar, como ustedes saben, por el conflicto del té, todo esto originado en la ciudad de Boston, en un reclamo que hacen las colonias americanas que es desconocido por el imperio inglés. Esto va a dar como resultado la lucha por la independencia. Ustedes saben que hay un primer Congreso Continental de las 13 colonias, hay un segundo Congreso Continental. Este es el más importante, el que toma las decisiones más importantes, que fueron designar comandante en jefe del ejército revolucionario a George Washington, o sea, el padre de la patria de los Estados Unidos, y además sería el presidente, no solamente el primer presidente de los Estados Unidos, sino el presidente de la Gran Convención Constituyente de Filadelfia de 1787, que va a dar como resultado, triunfo de la Revolución, la Constitución norteamericana de 1787, que es la constitución más antigua del mundo en vigencia y que ha servido de influencia a muchas constituciones europeas y americanas, empezando especialmente por la nuestra. Este fue el tema que estuve estudiando hace pocos años, un estudio de federalismo comparado en los Estados Unidos, y realmente los padres fundadores de la nacionalidad argentina prácticamente siguieron al pie de la letra, como lo dijo José Gorostiaga,
el texto de la Constitución norteamericana en muchos aspectos y sobre todo en los aspectos del federalismo y de la organización del poder, como después voy a explicar. La cuestión entonces es que es muy dura la lucha por la independencia. En medio de ella está también un acto fundamental de la historia de la humanidad y de la historia de Estados Unidos, es la Declaración de la Independencia Norteamericana, redactada por Thomas Jefferson el 4 de julio de 1776, que es un documento importantísimo, pero en la misma línea de lo que nosotros veníamos anticipando, es decir, los hombres nacen libres e iguales en derecho, como después diría la Declaración de la Revolución Francesa en 1789, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El hombre tiene derecho a su libertad, a su propiedad, a la búsqueda de la felicidad. La soberanía del pueblo la soberanía reside en el pueblo, no en un monarca. Es decir, acá están las ideas del constitucionalismo y son coincidentes estos enfoques filosófico-políticos, que es lo que vengo relatando. Claro, la Revolución Norteamericana fue importantísima y sobre todo por el resultado que es la Constitución norteamericana, pero Estados Unidos no era un país que tenía la importancia que podía tener Francia, que estaba en el corazón de Europa, así que ustedes imagínense que un tema tan apasionante para su análisis, que es la Revolución Francesa, que tiene distintas etapas, va a producir un impacto fenomenal a nivel mundial. Y claro, ahí está un énfasis muy especial en esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya acabo de mencionar esto, 26.789, pero yo quiero señalar un artículo de esa declaración, el artículo 16, que es aquel que dice que no hay verdadera constitución si no hay división de los poderes y si no hay un reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. Ese es el concepto de constitución que surge de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y que es el resultado de la Asamblea de Francia, cuando ya se había tomado la Bastilla y cuando ya avanzábamos después a la decapitación de los reyes y a la instauración de un sistema republicano que después sería esparcido en toda Europa, porque el hijo directo de la revolución es un joven general, nada menos que Napoleón Bonaparte, que lleva los principios de la Revolución Francesa a toda Europa, más allá de que todo esto termina en una de las paradojas de la historia, porque el general republicano termina al final coronándose él mismo como emperador y como está pintado en, en Francia, como ustedes saben, y en París. Así que la Revolución Francesa hace universal los principios del constitucionalismo y a partir de ahí comienza la sanción de... Fíjense que Francia tiene constituciones en 1791, en 1793, en 1795, en 1799. De ahí pasamos a la Constitución de 1812 en Cádiz, España, pero también hay Constitución de 1812 en Noruega y en 1831 hay Constitución en Bélgica y ahí muy tempranamente nosotros tenemos constituciones en América Latina. Nosotros en Argentina tenemos distintos antecedentes constitucionales y ustedes también saben que en 1853 nosotros vamos a tener la sanción de la Constitución Nacional. Entonces, creo que a esta altura se comprende lo que es el constitucionalismo y lo que es el resultado del constitucionalismo, que es la sanción de una constitución. Una constitución, ya sabemos, es una ley normalmente escrita que organiza al Estado
organiza el poder normalmente mediante la división horizontal del poder en poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero también después del modelo norteamericano hay un control vertical del poder, porque ustedes saben que hay distintos órdenes, está el gobierno federal, están los estados, están los municipios. En el caso del federalismo argentino hay 4 órdenes de gobierno luego de la reforma del 94, gobierno federal, provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 2.300 gobiernos locales autónomos en la Argentina. Así que nosotros ahí tenemos, es decir, el origen ya del constitucionalismo, se toma la constitución, cada país empieza a dictar su propia constitución, pero acá sí tenemos que hacer un análisis detenido. Yo acá sigo a Carlos Santiago Nino, me parece que él es muy claro en precisar 2 conceptos de la Constitución. Es un tema teórico muy profundo. Yo voy a tratar de simplificar todo esto diciendo esto. El concepto mínimo de Constitución supone que cada Estado tiene una ley orgánica fundamental que organiza el Estado y que puede reconocer o no derechos a los hombres. Todo Estado tiene su Constitución, claro, pero nosotros no defendemos ese concepto de Constitución. Hay 194 estados reconocidos por las Naciones Unidas, claro, todos van a tener constitución. Muy pocos tienen una constitución no escrita, esencialmente Inglaterra e Israel nada más. Casi todos tienen constituciones escritas, pero claro, a lo que a nosotros nos interesa no es ese concepto, el concepto mínimo de constitución, como dice Nino. Yo pongo el énfasis en el concepto pleno de constitución, que fue el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa. Es decir, hay constitución cuando vos dividís el poder y cuando vos reconoces los derechos inalienables e imprescriptibles de los hombres. Por tanto, entonces, este es el concepto que nosotros aceptamos, el concepto pleno de constitución, es la base de lo que se llama la democracia constitucional, es la base de lo que se llama el Estado de Derecho. ¿Qué significa Estado de Derecho? Significa que, en definitiva, todo el accionar tiene que estar sujeto a una norma fundamental que es la Constitución. Por eso se habla de gobierno de las leyes y no de gobierno de los hombres, porque se trata, no es que no gobiernen hombres, pero esos hombres tienen que estar sujetos a los límites, a los controles que establece la Constitución y que por supuesto tiene una técnica muy especial que es la de la división del poder. Ya hablé de las divisiones verticales y horizontales del poder, tengo que hacer otra distinción que es muy importante para que ustedes la comprendan, que es la distinción entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente es aquel que tiene la competencia, la capacidad para sancionar por primera vez la Constitución o para reformarla. En cambio, el poder constituido es aquel que es creado por el poder constituyente y entonces el poder constituyente tiene como misión siempre respetar lo que establece la Constitución, que tiene supremacía. Es la ley suprema, es la ley primera, es la ley fundamental. Hay una técnica en cuya virtud todo el ordenamiento del Estado está sujeto a esa ley que es la ley suprema de la nación. Así que yo creo que a esta altura ustedes van comprendiendo lo que es el constitucionalismo, lo que es la Constitución, y ahora yo tengo también que explicarles lo que es el derecho constitucional, que también lo voy a hacer de manera sintética. Creo que la definición de Linares Quintana es muy clara, es muy breve y muy clara. El derecho constitucional estudia el derecho de la Constitución. Suficiente decir eso. Hay distintos aspectos que estudia el derecho constitucional, pero lo que hay que importar, lo que importa es eso, saber lo que es el derecho constitucional. Y cuando uno piensa cuándo empezó a estudiarse el derecho constitucional, acá
posiblemente la primera cátedra en la historia fue la de 1758 en la Universidad de Oxford de William Blackstone, con su famosa obra. Fue un jurista muy importante, muy citado por los convencionales norteamericanos en 1787, junto a John Locke y a Montesquieu. Y claro, luego de eso nosotros tenemos en 1797 en la Universidad de Ferrara, en Italia, la creación de la primera cátedra de Derecho Constitucional, seguida por dos más en 1798, que fueron las de Pavía y de Bolonia. Y cuando nosotros pensamos, cuando se empieza a estudiar el derecho constitucional en Francia, fue en 1819, y cuando venimos a la Argentina nos encontramos con esta más que interesante novedad. La primera cátedra de Derecho Público, pero destinada al estudio del derecho constitucional, fue acá en la Universidad Nacional de Córdoba, y el primer profesor, 1834, fue nada menos que Santiago Derqui, que sería el segundo presidente constitucional de los argentinos. Pero fíjense qué notable, el primer profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, de Derecho Constitucional sería nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, 1854, y que fue un constitucionalista muy importante y que tuvo una polémica sumamente dura con otra gran cabeza argentina, que fue Juan Bautista Alberdi, considerado el padre de nuestro derecho público, pero con una diferencia muy profunda entre ellos, sobre todo por la cuestión del federalismo. Es decir, Alberdi era un hombre claramente centralista, y por el contrario, Sarmiento era unitario, pero deja de serlo cuando él viaja a los Estados Unidos. Le pasa lo mismo que a Alexis de Tocqueville, queda deslumbrado con lo que son las instituciones y la democracia americana, escribe su famosa obra, La democracia en América, que pone de relieve la fuerza de esta democracia asentada en un sentido igualitario y además en las autonomías locales. Así que Sarmiento se constituye en un gran federal y por eso tiene el gran debate con Alberdi sobre esta cuestión. El texto originario de 1853 va a tener una fuerte influencia de Alberdi, pero nosotros sabemos que en 1860, que es cuando se producen cambios muy importantes en materia federal, en esa reforma de 1860, el constituyente de mayor influencia va a ser nada menos que Domingo Faustino Sarmiento, y ahí se van a producir reformas profundas que van a tratar de acercar nuevamente el modelo argentino al modelo norteamericano de federalismo mucho más descentralizado. Es decir, se corrigen algunos aspectos, de todas maneras quedaron bastantes diferencias. Ya sabemos por esto y por lo que ocurrió después que nosotros tenemos un federalismo mucho más centralizado que el modelo que tuvimos, que fue el federalismo norteamericano. A esta altura es cuando yo quiero mostrarles brevemente las tres etapas que tiene el constitucionalismo, y entonces fíjense en ese sentido que voy a señalar las mismas de esta manera. La primera etapa fue lo que se llamó el constitucionalismo clásico o liberal, es el de estas primeras constituciones. Para ser lo más claro posible, digo que en estas constituciones se garantizaban los derechos civiles y políticos de los hombres. Derecho político es la posibilidad de elegir o de ser elegido en base al principio de la soberanía popular. Los derechos civiles son el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la propiedad, a casar, a trabajar, a ejercer industria lícita, a transitar, derecho de reunión, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda etapa del constitucionalismo, que es el llamado constitucionalismo social, la verdad que por primera vez es explicitado en la Constitución de 1917 de México, la Constitución de Querétaro, fruto de la Revolución Mexicana de 1910, y donde ya hay un reconocimiento de derechos humanos llamados de segunda generación,
el derecho al trabajo, el derecho a en el día de mañana formar sindicatos, el derecho a que el Estado vaya interviniendo en la economía para garantizar igualdad de oportunidades. Es una concepción social que va modificando la posición del Estado con este reconocimiento de nuevos derechos. Va a aparecer el derecho de sectores débiles que no tenían reconocidos derechos, como las mujeres, como otros sectores de la sociedad. Se va en la búsqueda de una igualdad de posibilidades, no solo igualdades formales que están reconocidas en la Constitución, pero que, claro, no pueden llevarse al orden de la vigencia práctica. Así que esto es el constitucionalismo social que triunfa definitivamente después de la Segunda Guerra Mundial, con las grandes constituciones de Francia, de Italia, de Alemania y después de España en 1978. El constitucionalismo social comenzó en la Argentina a nivel del constitucionalismo provincial, lejano antecedente en la Constitución de Mendoza de 1916, en la Constitución sanjuanina de 1927, la primera que posibilita el voto de mujeres. Por eso cuando ustedes con la propaganda peronista de siempre dicen Eva Perón garantizó el voto de las mujeres, es falso. Ya se votaba desde la Constitución sanjuanina de 1927, para dar un ejemplo simplemente, ¿no? Y acá podríamos continuar con la Constitución entrerriana de 1933. Después viene a nivel federal el ingreso del constitucionalismo social con la Constitución peronista de 1949, que obviamente no tuvo mayor legitimidad. Saben que después de un gran discurso del 8 de marzo de 1949 pronunciado por el presidente del bloque de convencionales, Moisés Levenson, se retira la Unión Cívica Radical después de denunciar que el objetivo de la reforma era establecer un Estado más autoritario, con el estado de prevención y alarma mucho más centralista, y obviamente el objetivo político era la reelección indefinida de Juan Domingo Perón, y eso sí aparecía valiosa la idea de la incorporación del constitucionalismo social. Por eso es que la reforma de 1957, en el artículo 14 bis, incorpora la Constitución histórica de 1853, 1860, reforma de 1899, luego esta de 1957, que son las válidas, reconoce el constitucionalismo social. Como lo va a hacer la última reforma constitucional, la de 1994, la reforma más legítima y más importante de toda la historia, y donde también se consolida el constitucionalismo social, pero además pasamos a la tercera y última etapa del constitucionalismo, yo lo digo a nivel universal, que nosotros transitamos, que es lo que se llama el constitucionalismo de la internacionalización de los derechos humanos, que es el resultado de ¿qué? Del triunfo de las fuerzas aliadas y democráticas contra el nazismo, contra Japón, contra quienes llevaron adelante lo que se llama el proceso de desconstitucionalización, que es lo que trata de hacer ahora precisamente el populismo en cualquiera de sus versiones, es decir, atacar al corazón de la democracia liberal y de la democracia constitucional, que es todo esto que yo vengo explicando, y entonces el resultado va a ser la creación de Naciones Unidas. Ahí hay que ver la Carta de las Naciones Unidas, hay que darse cuenta que eso es un documento que lo que pretende es ni más ni menos llevar adelante las ideas del constitucionalismo, pero a nivel universal. Fue el sueño kantiano, un mundo regido por el derecho internacional público y por la moral, en base a lo que significa la dignidad del hombre, y a partir de ahí Naciones Unidas comienza la sanción de aproximadamente 100 tratados internacionales de derechos humanos. Por eso hay que darse cuenta del gran valor de la reforma del 94. A 11 de estos instrumentos internacionales de derechos humanos le da la misma jerarquía, el mismo estatus de la Constitución Nacional. Por eso la nuestra es una de las constituciones más avanzadas, más modernas, más reconocidas y más prestigiosas que hay.
Esto lo he visto a nivel internacional en muchas oportunidades. Digo sintéticamente de la reforma de 1994 porque ya estoy en los 40 minutos que había previsto para la introducción de tipo doctrinario y para después ir al debate y analizar después la realidad de las emergencias en nuestro país. Pero lo que tengo que decir de la reforma del 94 es que obviamente es la reforma primero más legítima de la historia porque es la única en la cual realmente el pueblo votó con toda libertad, no hubo ningún tipo de proscripciones, y además es la constitución del acuerdo y del consenso. No se olviden que hubo 305 convencionales que representaban 19 bloques políticos, y además se hizo la reforma más profunda de la historia porque se trató de 61 normas, 20 nuevas, 24 reformadas, 17 disposiciones transitorias, que abarcaron la primera parte de la Constitución, la llamada parte dogmática, la de las declaraciones, derechos y garantías, lo que se llaman las enunciaciones solemnes sobre la organización del Estado, de la sociedad y de la dignidad humana, y la segunda parte de la Constitución, que es lo que se llama el derecho constitucional del poder, donde ahí está en primer lugar legislado el poder legislativo, después el poder ejecutivo, después el poder judicial y después en el segundo título de la segunda parte de la Constitución, todo lo vinculado ya al derecho federal, a la autonomía de las provincias, a la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 129, y al reconocimiento del gran principio de la autonomía municipal, artículo 123 de la Constitución Nacional. O sea, nosotros en definitiva tenemos una constitución muy moderna que ha recorrido estas tres etapas del constitucionalismo, es decir, etapas que son sucesivas, cada una es la superación de la anterior, en modo alguno, en el análisis de derechos humanos, es decir, yo hice la distinción entre derechos humanos de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Quiero decirles que los derechos humanos tienen que interpretarse de manera armónica, sistemática, y que son indivisibles. Sé que cuando yo hablo de derechos humanos, hablo de todo tipo de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos económicos, sociales y culturales. Voy a terminar esta primera etapa hablando de algo que creo que es muy importante precisar. Yo lo hago en mi obra de Derecho Constitucional, he dirigido mi obra de Derecho Constitucional 2 tomos. En el tomo primero, que es el de la teoría constitucional, analizo un tema clave para entender el constitucionalismo argentino y latinoamericano en general, que es lo que se llama la cultura de la Constitución. Si ustedes hacen una lectura de la Constitución, que es lo primero que yo les tengo que pedir a ustedes, porque sé que en general casi nadie ha leído la Constitución, mucho menos las constituciones provinciales, menos todavía las 178 cartas orgánicas municipales que tenemos vigentes en la Argentina, que también son ejercicio de un poder constituyente. Lo primero que tengo que decirles es que tenemos una muy débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Los argentinos siempre han tenido un problema muy serio en relación a las leyes. Esto lo estudió en su primer momento Juan Agustín García, con un libro muy importante que se llamó La Ciudad Indiana. Ahí decía que los argentinos tenemos verdadero desprecio por la ley, pero quien hizo el estudio más de fondo fue Carlos Santiago Nino, en su testamento intelectual que se llamó Un país al margen de la ley. Pero yo, cuando presidí la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, con criterio interdisciplinario, con el apoyo a nivel de la ciencia política del doctor Daniel Sobato, dirigimos junto primero a un sociólogo como Manuel Morey Araujo, la primera encuesta de cultura constitucional y de la legalidad de Argentina. Esto fue hecho en 2004, publicado en 2005 como libro por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la segunda encuesta, que es muy actual, que les recomiendo que la vean, que se llama Segunda Encuesta de Cultura Constitucional Argentina, una sociedad anómica, publicado por la editorial universitaria de la Universidad de Buenos Aires,
en, en el año 2016, o sea que el tema tiene muchísima actualidad, y las conclusiones, voy a enunciar los datos más importantes y de manera sintética. Más del 80% de los entrevistados reconoce que la Argentina es un país al margen de la ley. Cuando se hace el orden de mérito, el ranking de los violadores de la ley, aparecen en primer lugar los políticos, después los policías, después los funcionarios públicos, después el resto de la gente, que es una característica argentina, o sea, no asumir las responsabilidades, echar la culpa a los demás. Después aparecen nada menos que los jueces como violadores de la Constitución y de las leyes, y después los abogados. Cuando hemos preguntado ¿por qué hay violación de las leyes en la Argentina? La respuesta más importante de los entrevistados es porque no funciona el poder judicial. Cuando uno pregunta la confianza en las instituciones, advierte claramente el enorme desprestigio que tienen la policía, los partidos políticos, los sindicatos y también el poder judicial. Así que yo creo que a esta altura ustedes comprenden perfectamente que cuando yo hablo de que tenemos una constitución moderna, avanzada, que está con los mejores estándares a nivel del derecho constitucional comparado mundial, no vayan a creer que yo tengo la estúpida soberbia que ha caracterizado a los argentinos de creer que estamos en los primeros lugares en cuanto a constitucionalismo. No es cierto eso, porque hay que hacer el análisis de la cultura de la Constitución que yo he podido llevar adelante con estudios interdisciplinarios y que demuestran que hay una enorme brecha entre lo que dice la Constitución y la realidad de la vigencia de la misma. Argentina es un país al margen de la ley, yo esto lo he explicado en muchos de mis libros, y si hay un momento que estamos viendo esto que he señalado, es ahora, en el momento de la pandemia, y ha sido en general a lo largo de la historia argentina, porque nosotros los argentinos, entre otras cosas, hemos vivido de emergencia en emergencia. O sea que hasta aquí esta parte de la exposición destinada a una introducción a la teoría del constitucionalismo. Bueno, para mí es una emoción muy grande que ustedes en este momento, 186 personas de más de 18 provincias, estén escuchando y disfrutando a este maestro que, como les decía, tuve el honor de escuchar allá por el año 2010, en mi primer año de la Facultad de Derecho, poder llevar, a mí me sigue poniendo la piel de gallina escucharlo hablar a Antonio, de alguna manera me conecta con algunos de los momentos más felices de mi paso por la facultad, porque me emociona, porque me dan ganas de salir a pelear, a llegar a un mundo opuesto, a hacer política, me vuelve a insuflar esas ganas de luchar por lo que creo, así que ver cómo las caras de ustedes y leer los comentarios y recordar esas clases en esas aulas de esa facultad en el centro, creo que, bueno, es un privilegio. Hoy la tecnología nos permite llegar a tantos lugares y a tantas personas, así que bueno, imagino que ustedes han compartido la emoción de escuchar este cerebro privilegiado que tenemos la posibilidad de escuchar. Bueno, Antonio, pasando ya a la segunda parte, Sí. tenemos muchísimas preguntas y comentarios, pero de alguna manera hay que ir, como lo habíamos hablado, a la situación de excepción, al derecho constitucional de emergencia, a la excepción. De alguna manera tenemos una línea de lo que es el deber ser, de cómo deberían comportarse las autoridades creadas por la Constitución Nacional. Antonio precisó muy bien el concepto que a mí me parece que todos lo tenemos que tener claro, que si existe un presidente, si existe un Congreso, si existe una Corte Suprema, es porque la Constitución las creó
Y en esa medida nosotros tenemos que ver que no solo las crea, sino que les impone deberes, obligaciones, y también les atribuye ciertas facultades, pero siempre dentro de un margen acotado y restringido justamente para mantener este equilibrio entre los poderes, estos pesos y contrapesos, que complementan el principio de separación de poderes. Así que, Antonio, para introducir esta cuestión, nosotros hemos mandado, y está subido a la plataforma, el material, algunos de tus artículos más recientes. De alguna manera lo que vemos es que, y lo vimos en la primera clase, que fue sobre liberalismo, vimos en la segunda clase una de las enfermedades, si se quiere, de la democracia, que es el populismo. Lo vimos como una especie de desviación, y de alguna manera me interesa que profundicemos en este punto, porque las dictaduras surgieron siempre de la democracia, y siempre invocando una situación de crisis, a veces crisis reales, objetivas, inobjetables, otras veces crisis fabricadas, aumentadas, exageradas, autoprovocadas. Es decir, la variedad es inmensa, pero siempre ante determinadas situaciones de hecho, objetivas de la realidad. Después el derecho se terminó amoldando esa situación de crisis, y se terminaron generando grandes perversiones, grandes desviaciones que se prolongaron en el tiempo, a pesar de que la situación objetiva de crisis y de emergencia ya había cesado. Entonces, me parece que este punto es fundamental para abordar la situación actual, no solo de nuestro país, sino también del mundo. Ayer tuvimos la noticia de Hungría, que muchos están considerando por supuesto que Hungría estaba en un proceso de decadencia institucional desde hace muchísimos años, con el nacionalismo, que es un punto que lo vamos a ver en la última clase de fascismo, y con el daño que el nacionalismo le hace a la democracia republicana. Pero bueno, lo que vemos es un aceleramiento de estos procesos de consolidación de regímenes de emergencia que van vulnerando la letra y el espíritu de la Constitución. Antonio. Sí. Muy brevemente explico esto. Emergencia es un acto previsible o no de origen del hombre o de la naturaleza, o sea, pueden ser cuestiones políticas, económicas, sociales o incluso naturales que impactan en el funcionamiento institucional, y entonces se comprende que las constituciones tengan institutos de emergencia, que son instrumentos jurídicos precisamente para responder con la mayor eficacia a la emergencia que se presente. Normalmente en una emergencia, el poder que recibe mayores atribuciones y que está en mejores condiciones de enfrentar la emergencia es el poder ejecutivo. Pero cuando uno analiza lo que es la respuesta de las democracias constitucionales y liberales a las emergencias, de acuerdo a sus constituciones, siempre tiene que haber un funcionamiento del órgano que tiene mayores competencias y mayores poderes, de acuerdo a la Constitución, que siempre es el poder legislativo, donde está la representación más perfecta de la soberanía popular. Y además tiene que haber un funcionamiento pleno del Estado y sobre todo del Poder Judicial, porque tiene como misión garantizar la supremacía de la Constitución e impedir los excesos cometidos en la emergencia que pueden afectar derechos individuales, derechos fundamentales. Cuando uno analiza los institutos de emergencia de la Constitución Nacional, tiene que hacer una distinción entre antes de la reforma del 94 y luego de la reforma del 94. Antes del 94 había dos institutos reconocidos, la intervención federal y el estado de sitio, ambos caracterizados, como todos los institutos de emergencia que hemos tenido, por los permanentes desbordes del Estado, y donde una de las causas esenciales del hiperpresidencialismo que nosotros padecemos está debido a tantos
a tantas situaciones de emergencia que hemos atravesado. Entonces, pensemos en intervenciones federales. En un país federal que funcione bien, sobran los dedos de una mano para contar las intervenciones federales, y resulta que en la historia argentina nosotros tuvimos 175 intervenciones federales y en 2/3 de los casos fueron solo dispuestas por decreto del presidente de la República. Fíjense que, por si faltara algo, yo creía que este era un tema del pasado, pero ahora el kirchnerismo acaba de presentar a fines del año pasado un proyecto de ley, lo hizo un senador de Jujuy, para intervenir solo el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Es decir, parece mentira que esto ocurre, pero esta es la realidad política que tiene hoy la Argentina, ¿no? Para que ustedes entiendan de qué estamos hablando. Cuando hablamos de estado de sitio, fíjense que una de las reglas esenciales de las emergencias es que la emergencia siempre es limitada en el tiempo, tiene que tener una interpretación restrictiva, precisamente para que no se afecten los derechos fundamentales. Pues bien, nosotros tuvimos un estado de sitio decretado por María Estela Martínez de Perón en 1974, que duró casi hasta el momento en que recuperamos la democracia con Alfonsín en 1983, o sea, casi 9 años de estado de sitio, donde por supuesto se produjeron muy graves violaciones a los derechos humanos. Pero claro, la Constitución había escrito con letras de sangre, como dijo José Manuel Estrada, el artículo 29, que prohíbe al Congreso otorgar al presidente o las legislaturas a los gobernadores provinciales la suma del poder público o sumisiones o supremacías en cuya virtud la vida, la fortuna o el honor de los argentinos quede a merced de gobierno o persona alguna. Y después decía, con ese lenguaje tan elocuente, actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a quienes los firman, consientan o ejecuten a la pena de los infames traidores a la patria. Pero cualquiera de nosotros sabe que efectivamente en la Argentina ha habido suma del poder público, no solo en tiempos de Juan Manuel de Rosas, porque por eso se escribió el artículo en 1853, para superar la dictadura de Juan Manuel de Rosas, sino que también después nosotros tuvimos suma del poder público, de tal manera que esto realmente es muy grave y nos muestra todo esto que yo vengo señalando, las violaciones sistemáticas a la Constitución Nacional. La reforma de 1994 incorpora 2 nuevos institutos de emergencia, a los cuales hay que prestarle atención porque son los que ahora mismo están siendo utilizados. Decretos delegados en razón de una declaración de emergencia efectuada por el Congreso, donde el Congreso delega atribuciones al Poder Ejecutivo. La ley 27.541 de diciembre declaró emergencia en 9 aspectos de la vida nacional, es decir, hemos superado la ley 25.561, que fue la del 2002, en tiempos del Corralito, ahora hemos superado eso, 9 aspectos en emergencia, es una gran delegación legislativa, todo eso ya de por sí es sumamente criticable. Volvemos a lo de siempre, a las delegaciones, que dan como resultado que el Poder Ejecutivo legisla en mucho mayor cantidad de aspectos. Y por supuesto que no se cumple en la Constitución, porque la Constitución claramente dice que la emergencia y la delegación es por tiempo limitado, y que todo esto tiene que ser controlado por el Congreso, y hay un procedimiento para eso, porque tiene que actuar la Comisión Bicameral Permanente y después, obviamente, tiene que actuar el plenario. Lo mismo que en el caso de decretos de necesidad y urgencia. Pero nosotros vivimos de delegación en delegación porque si hay un órgano que ha abdicado del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, me da mucho pena decirlo, porque he sido diputado de la Nación Argentina, pero es lo que está haciendo el Congreso, ¿no? Entonces, tenemos ese instituto, hay otro más, es decretos de necesidad y urgencia. Acá también violamos enormemente la Constitución, no hay que ser un jurista para entender lo que dice el artículo 76 de delegación legislativa o el artículo 99, inciso 3,
sobre decretos de necesidad y urgencia. Con la sola lectura de la norma, uno entiende que muy excepcionalmente se puede dictar un decreto de necesidad y urgencia. No ocurrió así en la historia argentina, solo en el periodo de Menem hubo casi 500 decretos de necesidad y urgencia, y todo esto continuó. Por ejemplo, en tiempos de Néstor Kirchner fueron 249 decretos de necesidad y urgencia, y ahora tenemos ya una friolera, por ejemplo, con Fernández, el actual presidente, una friolera de decretos de necesidad y urgencia, para colmo, ya con aprobación no solo de la Comisión Bicameral Permanente, sino en la primera sesión virtual, ya por el Senado de la Nación, que prestó aprobación a 20 de esos decretos de necesidad y urgencia, algunos de los cuales, por supuesto, merecían observaciones constitucionales. ¿Cuál es la síntesis que yo hago de esta cuestión? Saben que he escrito un libro sobre esto que se llama Las emergencias y el orden constitucional, publicado en 2002 por Rubinsal, tiene una segunda edición en 2003 en México. Ahora estoy en la tercera edición, frente a lo que está ocurriendo, estoy actualizando el libro, analizando especialmente esta pandemia, pero la síntesis que yo hacía de lo que había ocurrido era que a lo largo de la historia hubo un avance incontenible de atribuciones en manos del Poder Ejecutivo, porque no hubo adecuados controles ni por parte del Congreso, ni por parte del Poder Judicial y sobre todo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema solo tiene 3 grandes casos donde ha controlado las emergencias económicas: Mango contra Traba, 1925, influencia del gran juez de la Corte Suprema Bermejo, dejó sin efecto una emergencia que había sido antes admitida por la Corte en 1922, en Ercolano contra Lanteri de Rencho, en ese caso, y después tenemos los 2 casos del Corralito, en 2002 Smith y en 2003 Provincia de San Luis contra Estado Nacional, que es para mí el fallo más importante que ha dictado alguna vez la Corte Suprema en materia de emergencias, y donde ahí aparecen principios muy importantes. Por ejemplo, si el Congreso ha declarado una emergencia, en modo alguno puede haber un decreto de necesidad y urgencia que declare una nueva emergencia, porque eso es solo una atribución congresional, ¿no? O sea que en el decreto de necesidad y urgencia hay que poner el énfasis en la urgencia que se tiene, porque lo dice precisamente la Constitución, cuando no se puede seguir el trámite habitual para la sanción de leyes. ¿Y cuándo no se puede seguir? En un caso excepcionalísimo, puede ser una emergencia como esta. Claro que estos no son los legisladores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todos nosotros sabemos que bombardeada de manera feroz por el nazismo Inglaterra, no impidió nunca que se reuniese de manera presencial la House of Lords o la House of Commons de lo que es el Parlamento inglés. O sea que nadie dejó de ir a cumplir con sus obligaciones. Pero nosotros ya conocemos lo que ha ocurrido en el caso argentino. Si no hubiera sido por la palabra nuestra, es decir, de un grupo de constitucionalistas como Daniel Sapsay y yo, y además algunos hombres de la oposición, muy pocos, y sobre todo alguna prensa, que señaló que obviamente se violaba la Constitución, que no funcionaba el Estado de Derecho en la Argentina. De más está decirles que en el primer artículo que publico, el 23 de marzo por Clarín, ahí nomás, apenas comenzada la cuarentena, destaco inmediatamente que el presidente actuó bien, que en efecto utilizó decreto de necesidad y urgencia, antes había sido declarada la emergencia sanitaria por el Congreso, y que además dijo, con esos 2 instrumentos para mí es suficiente. Inmediatamente después dijo, no tengo que recurrir al estado de sitio, ante lo cual yo valoré de una manera plausible, valiosa, lo que había hecho el presidente, que además había anunciado la medida de la cuarentena, de la cual estoy convencido que es la más eficaz que podía tomar un país con tantos problemas como la Argentina, y creo que además es la medida en general que en el mundo ha dado algún resultado frente a una pandemia
tan grave no tanto por sus efectos, sino por la tremenda capacidad de contagio que tiene. Así que en definitiva, yo dije y valoré bien lo que había hecho el presidente, no recurrir al estado de sitio, que es el instituto de emergencia más grave que tenemos, que afecta a las libertades individuales, y además lo había hecho con una idea de unión nacional, rodeado de gobernadores de otro signo político y legisladores también de la oposición. Pero en ese mismo artículo dije, este es un buen comienzo, lo que necesitamos en la Argentina son cambios institucionales, en particular también dentro de la emergencia. Nosotros no podemos volver al pasado que se caracterizó por el desborde producido por las emergencias. Pero ya con fecha 24 de abril publiqué el tercer artículo mío en Clarín, que se llamó Federalismo y COVID. Yo creo que ustedes lo tienen porque se lo he mandado a Gregorio, donde ya dije, a la luz de lo que he visto con 30 días de ejercicio del poder, ya no tengo dudas de que la Argentina ha vuelto decididamente al pasado. No funciona el Congreso, no funciona prácticamente ninguna legislatura provincial, funcionan muy pocos consejos deliberantes, todo el poder está concentrado en el departamento ejecutivo a nivel municipal, en el gobernador a nivel provincial, en el presidente a nivel nacional. Obviamente hemos ya violentado la doctrina que emerge del caso Alem, 1893, estado de sitio. Lo habían detenido nada menos que el senador de la República, nada menos que Leandro N. Alem, y entonces la Corte, al ponerlo en libertad, dice: nunca una emergencia supone la suspensión de la Constitución, nunca una emergencia supone que deja de actuar la Constitución o sus poderes. O sea que ha sido gravísimo los casi 60 días de falta de funcionamiento del Congreso. Para colmo, la Corte Suprema pone en receso y deja una pequeña guardia a nivel judicial, con lo cual, ante los excesos cometidos, porque ya voy a hablar ahora de las violaciones de derechos humanos que se han producido, que se están produciendo en este momento, a consecuencia de la pandemia y del mal uso de los institutos de emergencia, claro, no tenemos los suficientes controles judiciales. Así que dije algo más. De que nosotros tenemos un Estado unitario, es decir, la pandemia sirve para creer que nosotros dejamos de ser una federación y pasamos a ser un Estado unitario, en el cual obviamente hay una subordinación de los distintos elementos administrativos del Estado, como si una provincia tuviera una dependencia administrativa del gobierno central unitario, y lo mismo pasa con los municipios. Es decir, en vez de seguir el ejemplo de Alemania, que se ha lucido, porque tiene un federalismo de concertación muy importante, acordó todo, la política que más se ha destacado en este momento, que es Merkel, sin lugar a dudas, acordó cuáles eran las grandes líneas para enfrentar la pandemia junto con los jefes de los 16 Länder alemanes, pero la ejecución de las medidas quedó en manos de los Länder, que es lo mismo que las provincias argentinas, y de los municipios alemanes. Y yo digo, a esta altura, que el federalismo ha resultado claramente fortalecido porque el éxito, más allá de estos errores constitucionales de la centralización, ha consistido en que los gobiernos provinciales y municipales han acompañado la idea de la cuarentena como la idea más inteligente para enfrentar a la pandemia. Así que en definitiva, si hay algo que creo que aparece con un valor especial, es la idea de la forma federal de Estado. Y esto además se ve muy claramente, sobre todo en otros 3 estados federales, que son los Estados Unidos, Brasil y México. En ese caso tenemos 3 presidentes populistas que creían que la pandemia era una gripe común y que esto no tenía mayor importancia, y si no fuera porque hay una forma de Estado federal,
no hubiéramos tenido gobernadores de muy poderosos estados de la Unión, como el gobernador del estado de New York, Andrew Cuomo, o como el gobernador de California, o como intendentes como Bill de Blasio de la ciudad de New York, que obviamente salieron a reprochar la actitud del presidente y a ejercitar sus atribuciones constitucionales en materia sanitaria, porque de paso les digo que en la Federación Argentina hay concurrencia de facultades en materia sanitaria, por lo cual claro que tienen competencias en esta materia los municipios, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires, y el gobierno federal es el que menos tiene competencia porque además es un ministerio de salud que no tiene ningún hospital nacional, fíjense qué curioso, y sin embargo todo está subordinado a lo que dice el señor González García con 2 o 3 médicos que no sabemos quiénes son, que son los que adoptan decisiones que son de una extraordinaria gravedad de todo tipo, ¿no? Con lo cual, en modo alguno, desde ya adelanto, alguien va a creer, salvo en la Argentina, que pueden gobernar, es decir, el presidente con un grupito de personas y con el asesoramiento de 2 o 3 médicos cuando estamos hablando de cuestiones humanas, filosóficas, económicas, sociales, políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en definitiva, democracia de baja calidad institucional, democracia delegativa y no deliberativa, democracia francamente corporativa, cosa que me preocupa sobremanera. Así que en eso estamos hoy. En medio de tanta presión ya conocemos lo que ocurrió con el tema de la Corte Suprema, donde obviamente ese pedido realmente sorprendente de la presidenta del Senado cosechó nada menos que 5 votos a 0 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y lo mismo había sido en el dictamen del Procurador de la Nación Casal, lo cual era por otra parte absolutamente indudable. No conozco un precedente así, de que un presidente del Senado pregunte lo que obviamente tenía que ser respondido de manera afirmativa, es decir, si podía sesionar de esta u otra manera. Cualquiera sabe, es el ABC en materia constitucional y de interpretación constitucional, que obviamente cada poder interpreta y aplica por sí mismo la Constitución y que hay competencias específicas de cada poder, de tal manera que eso está en los reglamentos de cada una de las cámaras, y el único competente para resolver esta cuestión era la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, que fue en definitiva lo que han terminado haciendo. En una solución que para mí no es lo ideal. Si a mí me preguntan, desde ya les digo que considero infinitamente superior el procedimiento del funcionamiento presencial al funcionamiento que nosotros hemos visto, y además de esto, desde ya considero que es mucho más acertada la solución de algunos legisladores de la oposición que plantearon sesiones presenciales en otro ámbito, sobre todo para la Cámara de Diputados, que es la Cámara más numerosa, cuando hay muchos lugares de Buenos Aires en los cuales se puede sesionar. De todas maneras, por lo menos ahora tenemos esas sesiones. Así que en definitiva, yo creo que ahora ustedes tienen ya una imagen de lo que yo pienso a nivel constitucional de la emergencia, y ahora voy a pasar a referirme al último dislate, para mí de una gravedad que ya es prácticamente incalificable, el decreto de necesidad y urgencia 457 de 10 de mayo, o sea, de este domingo, donde el presidente directamente ya liquida el funcionamiento del Congreso al quitarle la atribución más importante que tiene, y sobre todo en el momento de la pandemia, que es el manejo del presupuesto, de los fondos públicos, que es la razón de ser que tiene el Congreso, y donde le delega al jefe de gabinete, sin ningún tipo de límite, disponer hasta un 100% de cada una de las partidas presupuestarias, donde de paso les comento que tampoco tenemos presupuesto para el 2020, porque nosotros ya sabemos que prefirieron hacer lo que se llama una reconducción presupuestaria, y tenemos partidas del 2019.
razón por la cual en ese mismo decreto de necesidad de urgencia groseramente inconstitucional se dispusieron gastos por 498.000 millones de pesos más. Y mientras esto ocurre, ya sabemos que continúan los actos ya sospechados de corrupción, etcétera, 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 incluso en medio de la pandemia. Así que este es el estado institucional que tiene el país, y ahora brevemente voy a hablar de algunas violaciones constitucionales. La primera que voy a mencionar son ya las violaciones a la libertad de tránsito. Esto se dio por algunos municipios que impedían el tránsito lisa y llanamente o el ingreso a las localidades. Esto se ha dado también por una provincia como la provincia de San Luis, increíble. Es decir, no se pueden transitar por algunas rutas interprovinciales y cuando ingresás a la provincia te acompañan a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Yo me refiero a quienes están autorizados por el decreto de necesidad de urgencia para trasladar, por ejemplo, carga que puede ir de Córdoba o de Buenos Aires a la provincia de Mendoza y que tienen que pasar por San Luis, acompañados por un policía. Eso lo dice el protocolo que yo he leído, groseramente inconstitucional. Tan inconstitucional como la medida del gobernador que durante 5 días impidió que llegase la prensa nacional a San Luis, mientras por supuesto se difundía la prensa adicta a este gobernador Rodríguez Sá. Es decir, muy groseras violaciones constitucionales. Ya no hablamos solamente de libertad de tránsito, estamos hablando de libertad de información, estamos hablando de libertad de prensa, etcétera, etcétera. Vayamos a otros temas muy graves. Libertad de tránsito también. El disparate de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde 2 burócratas, el jefe de gabinete y el ministro, se les ocurre en primer lugar prohibir la salida de las personas de 70 años, para los cuales requerían una autorización especial. Hay una reacción inmediata de varios sectores en la ciudad de Buenos Aires, entonces cambian la medida y la transforman en una resolución en cuya virtud, para salir de tu casa, vos tenés que avisar a la autoridad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ese permiso, digamos, de salida dura 48 horas. El juez en lo contencioso administrativo Fastman, en una resolución muy bien fundada desde el derecho constitucional, empezando por el artículo 16, derecho a la igualdad, o sea, no a la discriminación, en este caso sobre las personas mayores, sumado al derecho internacional de los derechos humanos, obviamente fulminó con inconstitucionalidad esta resolución, que además, como dijo Néstor Sagües, ¿qué hacían estos 2 funcionarios dictando una norma que afectaba derechos individuales? Es decir, lo dice Sagües, es un hombre muy prudente, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no puede tener a alguien que conozca algo de derecho constitucional para que les diga a estos funcionarios que no tienen jamás la posibilidad de legislar en esta materia, y por decreto, por resolución. Pasemos ahora a la provincia de Chaco. Al gobernador se le ocurre no otra cosa que pedirle a las empresas que prestan el servicio de telefonía celular el número de los teléfonos de cada usuario. Es decir, la idea del ciberpatrullaje de Sabina Frederick. Es decir, la idea del totalitarismo chino, el avance sobre la privacidad de las personas y llevar adelante lo que se llama el control biopolítico. Entonces se presentan como que son los eficaces. Claro, a costa de que terminemos con la libertad, con la privacidad, con la intimidad de las personas, y a costa de que nosotros cumplamos aquella imaginación formidable de George Orwell en 1984, en realidad que ha sido completamente superada por el totalitarismo más poderoso de la historia, que es el totalitarismo chino, que de paso tiene responsabilidad internacional en todo esto, como ya ha sido reclamado por los Estados Unidos, por Inglaterra, por Alemania
y por Francia, y como yo está siendo estudiado por especialistas en Derecho Internacional Público. Así que imagínense lo que está pasando hoy en la Argentina. También está la app Cuidar, que apunta a lo mismo. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo hoy en la Argentina. Por supuesto que también hay otros ejemplos, pero creo que estos son suficientes para que yo en esta segunda parte haya expuesto los problemas de la emergencia, los problemas constitucionales que tenemos ahora sobre la mesa. Fantástico, Antonio. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas y comentarios. Acá un saludo. Muchas gracias, doctor. María Leonora Hernández, no sé si la conoces. Está muy bien. Por ahí tenés alguna idea de quién es. Está muy bien. Bueno, también fue por la desgracia de ser profe mía durante 2 años en la Academia Argüello. Bueno, si te parece, Antonio, hacemos el estilo ping-pong Sí, de preguntas, sí. porque, Ya no hay tiempo para porque otra cosa. claro, ya estamos medio sobre la hora y la verdad Sí, que la sí. gente se ha enganchado muchísimo con muchísimas preguntas, así que te voy diciendo. Sí, Romina sí, sí, Rojas, sí. espera, no, esta no. No, para. Esa no era la que iba a decir. Claudia Maqueda pregunta, Sí. ¿considera que hoy rige el Estado de Derecho en Argentina? Bueno, creo que ya la Bien, contestaste en tu bien. exposición previa. Sí. Claudia, no te enojes, que no, para que no se enoje de que no leí su pregunta la última vez. Marta Calviño, esta sí es interesante y no la tocamos. Marta Calviño, es una pregunta que se suele hacer mucho y que mucha gente lo pide. Pregunta, ¿qué opina usted de lo que muchos piden, el cambio de la Constitución? Pero en modo alguno, voy a aprovechar en modo alguno. Lo que están pidiendo precisamente el cambio de la Constitución son los kirchneristas. Hace rato que quieren demoler, como lo había anticipado, este avance extraordinario que tuvimos en la reforma de 1994. Lo que quieren hacer es terminar con los controles, con la independencia del Poder Judicial. Es decir, esto es una cosa sumamente evidente. No hay ninguna razón valedera para avanzar en una reforma de la Constitución. La Constitución hay que cumplirla. Destiné un libro a explicar a los 25 años de la reforma de 1994 que el Congreso tiene que sancionar 25 leyes reglamentarias. Así que lo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución y después oportunamente se podrá pensar en una reforma. Aprovecho para decir también lo siguiente, está afectado el funcionamiento del Estado de Derecho. No es que no tengamos Estado de Derecho porque es evidente que el Congreso recién ahora, pero ha empezado a funcionar, la Corte Suprema en ese caso funcionó, hay jueces que están cumpliendo con su función, no les he dicho, recién mencioné un caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conozco otro fallo que se ha dado en el Chubut, donde se hizo lugar a un habeas corpus colectivo, porque la policía estaba violando derechos que afectaban la libertad física o de locomoción. Es decir, está afectado el sistema republicano por todo esto que estoy diciendo, la forma federal de Estado, pero bueno, la Argentina ya sabemos que tiene una débil cultura de la Constitución. Otras preguntas. Perfecto, Antonio, te paso a otro tema. Romina Rojas pregunta, ¿los derechos de preservación del medio ambiente en qué clasificación de constitucionalismo estaría? No, es un constitucionalismo, digamos, de tercera generación. Está dentro también del derecho internacional de los derechos humanos. Son los avances sucesivos que se van dando, pero está considerado como un derecho de tercera generación, por eso fue incorporado por la reforma del 94, artículo 41, pero ya el constitucionalismo provincial había producido avances. Por ejemplo, la reforma constitucional de Córdoba de 1987 en materia ambiental es una constitución sumamente avanzada y el constitucionalismo provincial fue una de las fuentes más importantes de la gran reforma constitucional de 1994.
Gracias, Antonio. Una pregunta acá de Patricia Maqueda, para que tampoco se enoje de que nunca leo sus preguntas. ¿Qué opina de lo que se intenta hacer? Ampliar el número de miembros de la Corte. Ese es un tema que merece su análisis. Yo en general me he manifestado a favor antes a favor de la ampliación del número de ministros de la Corte, porque digo que hay demasiada concentración de poder en muy pocos jueces. Y los temas de la Corte tienen una importancia jurídica y política muy especial, de tal manera que a mí me parece que con la cantidad de trabajo que hay, la variedad de temas, etcétera, la Corte podría tal vez funcionar mejor con 7 o con 9 miembros. De todas maneras, yo no niego que este planteo está en este caso íntimamente ligado a una voluntad política, que es obviamente tratar de consagrar lo que se está viendo, la impunidad en la Argentina, y tratar además de avanzar en el Poder Judicial como lo hizo el kirchnerismo en la etapa anterior, ¿no? Lo cual no significa tampoco decir que yo soy abogado de cambios muy profundos en el Poder Judicial y también en la Corte Suprema de Justicia. Este es un tema ya demasiado técnico. Creo que es suficiente con lo que he dicho. Antonio, tenemos muchas preguntas de índole práctica A ver, vamos. que me parece interesante. Por ejemplo, Soledad Álvarez pregunta, ¿qué hacemos si las cámaras y la justicia apoyan al gobierno aún en la inconstitucionalidad? Después, preguntas de ese estilo, como qué deberíamos hacer los ciudadanos ante estos atropellos. Bueno, te sigo. Eduardo César pregunta qué se debería hacer ahora que el Congreso empezó a sesionar con los DNU y los superpoderes dados al jefe de gabinete. Bueno, son preguntas de índole Vamos, práctica. Gregorio, Estimo que... tenemos que ir por parte. De lo contrario, no voy a responder, es decir, una por una, porque son muy buenas las preguntas, los quiero Bueno, felicitar. Los quiero felicitar por las preguntas te leo de vuelta la de... y quiero responder. Empecemos de nuevo la primera que me dijiste que era muy importante. La de Soledad Álvarez Sí, pregunta, ¿qué hacemos si las cámaras y la justicia apoyan al gobierno aún en la inconstitucionalidad? bueno, esto ya ha ocurrido en Córdoba. Les voy a poner un ejemplo realmente increíble, pero esta es la realidad que tenemos. Por eso digo que hay que cambiar también el Poder Judicial y hay que hacerlo verdaderamente independiente. Y obviamente que hay que avanzar, sobre todo en una, así como hablé de la formación política, también tengo que hablar de una formación judicial. Este es un tema clave. Y para eso hay que empezar por la materia constitucional. Y yo creo que ahí es donde se ven las mayores falencias por parte de los jueces, ¿no? Un desconocimiento de las cuestiones constitucionales. Entonces, fíjense lo que pasó acá en Córdoba. Hubo un padre y un hijo que quedaron acá varados en la ciudad de Córdoba y resulta que no podían volver a, a la Bulash. Y como es tan alto el grado de centralización de la Argentina, es decir, el disparate de que 44 millones de personas necesitan una autorización de un burócrata que está en Buenos Aires, que es el ministro del Interior, esto es algo increíble, nunca visto, y por supuesto que con los problemas tecnológicos que nosotros tenemos, no había forma de que consiguieran la autorización simplemente para volver a su casa, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Se le ocurrió a estos dos ciudadanos presentarse ante un juez de Córdoba de control de primera instancia con un habeas corpus. Ustedes pueden creer que este juez rechazó el habeas corpus. Es decir, sí, quien me ha preguntado, usted puede encontrarse con jueces que apoyen decididamente al poder, que convaliden las emergencias. Fíjense que cuando yo he analizado en mi libro de las emergencias y el orden constitucional, claramente he dicho que estamos llenos de sentencias convalidatorias de las emergencias. Y ese es el motivo por el cual cada vez hay una emergencia más grave
que el anterior, porque obviamente no hay un buen control de constitucionalidad, que es otro tema que lo introduzco muy brevemente. Si la Constitución es la ley suprema, la primera obligación que tiene un juez es asegurar esa supremacía. Eso significa la supremacía de la Constitución. Todo el resto del ordenamiento jurídico tiene que sujetarse a lo mismo. La misión de un juez es esa, pero eso no ocurre en la Argentina por lo que yo les he señalado, y por eso no es casualidad que en la encuesta, cuando se pregunta por qué se violan la Constitución y las leyes en la Argentina, la respuesta de la gente es muy clara, porque no funciona bien el Poder Judicial. Y acá se ven este tipo de cuestiones. Vamos a otra pregunta. Te reitero la segunda que te había leído. Eduardo César pregunta, ¿qué se debería hacer ahora que el Congreso empezó a sesionar con los DNU y los superpoderes dados al jefe de gabinete? No tengo la menor duda de que en diputados tiene que darse un debate distinto que en el Senado, y obviamente yo espero que haya un análisis de decreto de necesidad de urgencia por decreto de necesidad de urgencia, porque hay que analizar la urgencia de cada uno y la constitucionalidad de cada uno, y no puede ocurrir lo que ocurrió durante 14 años, que no hubo ningún tipo de control de ningún decreto de necesidad y urgencia, desde que se dictó en 2006 una ley que de paso es inconstitucional, que es la 26.122, que viola la Constitución porque establece con que con solo una Cámara apruebe el decreto de necesidad de urgencia, ese decreto tiene validez como si fuera una ley. Es decir, es más fácil que se mantenga un decreto de necesidad de urgencia que se sancione una ley en la Argentina, lo cual es un verdadero disparate. Ya lo ha hecho la oposición, el diputado Cacase, el diputado Jorge Enríquez, el diputado Mena, han presentado un proyecto reglamentario de la Constitución Nacional, artículo 99, inciso 3, para modificar la ley 26.122 y terminar con esta grosera inconstitucionalidad. O sea, yo espero un rol completamente distinto de la oposición, un rol muy distinto en el Congreso, y creo que son muchas las medidas que se pueden tomar, porque acá hay responsabilidades de todo tipo. Fíjense, por ejemplo, otra violación constitucional, el jefe de gabinete no se ha presentado ante ninguna de las cámaras y ya estamos en funcionamiento desde marzo. Es decir, ya lleva 3 violaciones constitucionales y todavía no hay una suficiente reacción por parte de la oposición. No hace falta que les diga que los partidos políticos necesitan actuar de otra manera, hace falta más formación, más debate, hace falta... En la Argentina es un país, lo vengo diciendo hace años, ¿no? Un país decadente, no es un país en crisis como creen algunos, porque la crisis es una cuestión transitoria. Yo de una crisis puedo salir muy bien porque es una oportunidad para cambiar. La decadencia es una cuestión distinta. La Argentina está en decadencia desde hace ya largo tiempo, hace falta un proceso de cambio muy vigoroso para la Argentina, y en eso es esencial el rol de los partidos políticos. Es muy importante el rol de la sociedad, es muy importante aferrarnos a la quintesencia filosófica y política de la Constitución, que es la democracia republicana y federal. Es muy importante acá la libertad de prensa, es muy importante actuar como verdadero ciudadano, no como habitante, es muy importante conocer los derechos y ejercitarlos. Antonio, una pregunta de Mateo Alejandro Bagnis. ¿Qué expectativas tiene respecto de una posible modificación de la organización de la justicia federal? No conozco el proyecto, tendría que verlo para opinar. Cuando lo conozca bien, voy a opinar. Soy amigo de cambios, es decir, soy partidario del cambio en muchos órdenes de la vida nacional, prácticamente en casi todos, pero necesito saber eso. Necesito verlo bien el proyecto. Lo más importante que hay acá es esto: independencia del Poder Judicial. Vos tenés jueces apegados a la Constitución, que respeten la misma, que garanticen nuestros derechos, vos tenés un buen Estado de Derecho. ¿Qué problemas tenemos hoy?
nosotros tenemos las dos caras de la misma moneda al mismo tiempo, como de efecto, ¿no? Tenemos judicialización de la política porque lo que no resuelve la política se lo pedimos al Poder Judicial. Ejemplo, lo que hizo la presidenta del Senado, el máximo, el paradigma de lo que significa la judicialización de la política es eso, ir a pedirle a la Corte que opine sobre algo que corresponde específicamente a cada una de las cámaras. Es decir, un error constitucional gravísimo, es decir, desconocer el ABC en la materia. Antonio, Y tenemos, perdón. y tenemos además el otro problema, la politización de la justicia. En este sentido, creo que hay que resaltar como importante en lo que hizo la Corte al rechazar 5-0 la presentación de Fernández de Kirchner. Es decir, eso reveló independencia del Poder Judicial y eso encaminó la situación para que no tuvieran ningún otro camino los presidentes de las cámaras a buscar de alguna manera algún funcionamiento del Congreso, porque ya era una situación casi escandalosa y porque además el reclamo popular era muy evidente. En medio de muchas cosas muy graves que pasan en la Argentina que no se debaten, ¿no? No hablamos del tema de los 15.000 varados en el exterior, no hablamos del manejo de la deuda externa, no hablamos de la salida de la cuarentena, no hablamos del tema de las cárceles. Es decir, ¿qué se debate en la Argentina? ¿Dónde están los partidos políticos? ¿Dónde está el Congreso? ¿Cuál es el debate político de hoy en la Argentina? Antonio, una pregunta o un comentario que me parece que está bueno que con la autocrítica y la honestidad intelectual que te caracteriza como hombre de la Unión Cívica Radical, como hombre de Juntos por el Cambio, como militante político de toda la vida. La pregunta el comentario es de Nilda Teresa Daloya, que dice: todos esperamos un rol distinto de la oposición, está dormida. Me interesa saber tu opinión, mezclando un poco lo que fue la experiencia del gobierno de Mauricio Macri con su continuidad de esta alianza, que es Juntos por el Cambio, pero desde la oposición. Es que yo comparto en general la opinión, no sé quién fue, pero en general comparto eso. Pero yo he estado en contacto con varios diputados nacionales con un lenguaje muy claro, porque yo les hacía llegar mis artículos, mi visión constitucional, además la experiencia política que uno ha tenido como legislador. Es decir, es sorprendente que durante 60 días nosotros no hayamos escuchado opiniones muy firmes. En 60 días han pasado demasiadas cosas en la Argentina. No hablé de otro tema que fue el escándalo del Mercosur. Es decir, la única política que a nosotros nos quedaba, que es lo que inició Alfonsín y Sarney, casi la única política de Estado que tenemos, supongamos, si algo queda del Mercosur, un camino elemental para ver cómo nos insertamos en el mundo, y resulta que todo esto lo resuelve el presidente con 2 o 3 personas. Y además sabemos que por la conformación que tiene el gobierno parece que en cada uno de los ministerios hay problemas, porque hay marchas y contramarchas. Así como el gobierno de Cambiemos anterior se caracterizó por no tener una visión clara de los aspectos institucionales que había que defender, aprovecho para decirlo, y acá tiene responsabilidad todo Cambiemos, por cierto también el radicalismo, digo lo mismo en cuanto a la oposición. Porque el hecho de que vos persigas la unión nacional, que es lo que dice el preámbulo, en lo cual yo creo, el hecho de que vos pienses de que no tiene que haber ni oposición amigo y enemigo, ni tiene que haber una exposición tan grotesca de lo que se llama la grieta, pero esto no significa que nosotros tengamos que pensar iguales, que haya un país de pensamiento único y que la oposición no cumpla su rol. Acá el pueblo claramente decía cómo puede ser que no trabaje el Congreso. Trabajan hasta los más humildes servidores públicos
muchos de ellos en condiciones de pobreza muy serio para afrontar la gravedad de la pandemia, como si no fueran altos servidores públicos, pero servidores públicos, los diputados y senadores nacionales. Este es un tema muy delicado. Así que yo no tengo la menor duda de que acá entiéndanlo bien. Muchas veces la calidad de una democracia se mide por la calidad de la oposición. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están los proyectos? ¿Dónde están las propuestas? ¿Dónde están las exposiciones serias con sustancia? ¿Dónde está la idea de cambio real? Y sobre todo, ¿dónde está la voz opositora frente a estos problemas que estamos advirtiendo? Que son obviamente muy serios. Antonio, bueno, te voy leyendo algunos de los comentarios. Muchas gracias, es lo que esperaba como respuesta, contesta Nilda. Patricia Estrada, obvio, excelente, calidad de la exposición. Cecilia Silva, excelente este expositor, gracias. Tendría que ser candidato en las próximas elecciones, así se prestigia el Congreso. Daniel Kopp. Exacto, Paula Eugenia Carestia Esteban, impecable todo lo que explicó, muchas gracias. No entiendo cómo el doctor Antonio María Hernández no está en el Congreso Nacional. Georgina Bortoleto, exactamente, una clase magistral, muchas gracias, doctora Hernández. María Nanini, gracias por esta clase magistral. Mariano Magno González, excelencia al máximo exponente, gracias, doctor. Totalmente, Graciela Estela Bergamassi, totalmente de acuerdo, doctora Hernández. El rol de los partidos políticos de la oposición es fundamental y una gran parte de la sociedad los acompaña. María Nanini dice, ¿dónde está el Congreso? Qué buena pregunta. Terrible como estamos, gracias doctor Hernández por el golpe de realidad. Qué indefenso estamos, un lujo de verdad. Cristina Peranta dice, excelente. Gladys del Valle, qué verdadero lujo escuchar al doctor Hernández. Carlos del Franco, es un verdadero placer escuchar a este erudito, claro, sencillo, práctico y contundente. Coincido con él en que estamos en decadencia. Daniel Elder dice, clase magistral, felicitaciones, excelente análisis de la actualidad. Marta Calviño dice, momento de la disertación, me despierta cada vez más el querer estudiar y saber. Gracias por todo. Mariana dice, excelente cierre con tantas herramientas para saber cómo hacernos, cómo defender si se avasallan nuestros derechos, hacernos oír. Así que bueno, como ves, Antonio, doctor, un honor volver a escucharlo, de Sebastián Quiroga, desde el postulado de las ideas. Sin duda es que la Constitución es la ley madre, pero ¿qué hacemos si, bueno, hace una pregunta, ¿cuál sería la solución de Pero fondo? digo algo, Sí, porque lo dijo Sarmiento. La Constitución arriba como tablero y abajo la escuela para aprender a deletrearla. Esa lección de Sarmiento hoy tiene vigencia. Aferrarnos a la Constitución, ser buenos ciudadanos. Les tengo que decir que los felicito por la calidad de las preguntas. Me siento muy honrado con las palabras que acabo de escuchar y le mando un abrazo fraterno y solidario para cada uno de ustedes. Y por supuesto, en especial a Gregorio, que creo que ha organizado y está conduciendo muy bien la coalición cívica. Y además sé que tenemos una coincidencia muy profunda en estos valores sobre los que hay que volver a insistir siempre. Nuestros próceres quisieron que nosotros fuéramos una democracia republicana y federal. Ese debe ser nuestro gran compromiso. Les mando un abrazo hasta cualquier momento y ya nos veremos en otra clase. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Te mando un abrazo inmenso. Mira, te aplauden todos. Después te voy a mandar los saludos y los mensajes desde Santa Fe, desde Santa Cruz. Te dicen, quiero seguir. Deberían rendir constitucional antes de ser legisladores. ¿Cuándo lo volvemos a tener? Aplauso, excelente clase, muchas gracias. Qué orgullo tener gente tan inteligente como el doctor. Un lujo, doctora Hernández. Impecable todo, excelente disertación. Bueno, Antonio, qué decirte, una emoción inmensa. Han sido 2 horas maravillosas. Agradecerte enormemente por tu generosidad de siempre, por tu predisposición. Y bueno, espero que nos podamos tomar uno de nuestros cafecitos en algún bar
de algún por mate. acá Sí. pronto y bueno, y que podamos volvernos a ver. Te mando un abrazo inmenso, 1.000.000 de gracias y bueno, lo mismo para todos. Nos vemos el jueves que viene con la clase sobre marxismo, así que bueno, no se la pierdan tampoco que va a estar para alquilar balcón. Saludos a Patricia. Chao, Antonio, muchas Chao. gracias. Un abrazo, gracias a todos. Chao.